dispara un tiro. Así. Exactamente. ¿Por qué? Porque no puede haber presencia militar. En la zona desmilitarizada, es el punto de entrada donde, claro, nosotros vamos a colocar los servicios que queremos publicar y vamos a colocar 10 veces más controles de monitoreo, porque en caso de que haya un incidente, es un incidente real. O sea, si pasa algo acá, es lo más probable que sea real que esté pasando algo acá. Eso es el concepto de desmilitarizado. O sea, no puede haber presencia militar, no puede haber un incidente. Si es un incidente, lo más probable es que sea un incidente real. Claro, ¿por qué se puede llegar a dar un incidente? La vamos a dar después más en detalle cuando vayamos a... Después cuando entramos a la parte de firewall, vamos a entrar un poco más en detalle. ¿A qué viene todo esto? ¿Y por qué nos interesa ahora? ¿Por qué nos interesa ahora puntual entender este concepto? En la zona desmilitarizada no puede haber DHCP server. En la zona desmilitarizada no puede haber zonas de DHCP server. En la zona desmilitarizada todo es IP estático y fijo puesto a mano por el administrador. Porque no puede haber algo sin control. No puede venir cualquiera enchufar un servidor y ya tener que salir internet. En la zona desmilitarizada, en esta VLAN, en la VLAN de la zona desmilitarizada, no puede haber servidor HCP. Acá, DNZ, ¿cierto? Sí o sí IP a mano. En la red LAN, que es donde están los usuarios móviles, ahora esto es otra parte, por una cuestión también de cantidad y diseño, tenemos una sola red, pero en la práctica van a encontrarse o van a tener que armar muchas redes LAN. O sea, una para unos usuarios, una red para la parte wireless. Es muy mala práctica mezclar en la misma VLAN redes LAN, redes cableadas con redes wireless. Que el dominio de difusión, que ya saben de este tema, si el dominio de difusión de una red cableada y una red wireless sea el mismo, es muy mal diseño. ¿Por qué? Y porque al wireless, el broadcast lo afecta mucho más. En cambio, el cableado no. En el cableado podemos tener broadcast, podemos tener un multicast, ¿cierto? Y no hay problema. ¿Por qué? Y porque en realidad el rendimiento de la red cableada es muchísimo más grande que el rendimiento de la red wireless. Entonces el broadcast y el multicast no nos molesta en el cableado. En el wireless sí. Y son multicast. ¿Qué es multicast? ¿Qué es? De uno a muchos usuarios. De uno a muchos. ¿Y cómo funciona? ¿Se han preguntado a esta altura del partido cómo funciona multicast? ¿Cómo? ¿Nunca se ha preguntado? Uno que transmite y no importa si lo va a hacer. Bueno, bien, por ahí va la mano. Un detalle que los protocolos que funcionan con multicast, estos de uno a muchos, ¿cierto? Claro, cuando estamos hablando de multicast, estamos hablando de direcciones, por lo cual estamos hablando de las capas más bajas. Estamos hablando de capa 3, estamos hablando de la dirección. O sea, estamos hablando de que en capa 3 es la capa donde identificamos unívocamente cada dispositivo de red. Entonces, en capa 3 es de difusión. En capa 4, ¿cierto? Estamos trabajando en UDP. Los protocolos, tenemos todos los protocolos en multicast. En capa de transporte trabajan con UDP. O sea, y por eso sucede esto. O sea, envían, ¿cierto? Y no reciben acuse de recibo. Simplemente envían, van enviando. ¿Cierto? Y típicamente, el caso más el ejemplo más típico de todo esto es la transmisión de televisión o la transmisión de radio. La transmisión de radio, ¿cierto? Se transmite en multicast, ¿cierto? Y todos los que estén en ese canal lo reciben. Y no hay un acuse de recibo, no sabemos cuánta gente está escuchando nuestro canal de radio, cuánta gente está escuchando nuestro canal de televisión. Simplemente transmitimos. Entonces, la mayoría de los protocolos de multicast en capa de transporte, ¿cierto? Están en UDP. El multicast, ¿cierto? Estamos hablando de algo de capa 3. Hay direcciones IP de multicast. Clase A, B, C, D. Las direcciones IP clase D, que comienzan en 224, del 224 para arriba, esas son direcciones IP de multicast. Yo quiero mandar un mensaje de OSPF por multicast y se lo mando al 224.004. Esa es una dirección de multicast reservada para OSPF.
Tan simple como eso. IP de destino 224. En capa de 2, perdón, eso en capa 3. En capa 2 dijimos OSPF, aplicación, en transporte UDP, en dirección multicast. En capa 2, ¿cómo funciona? ¿Pero cómo funciona? ¿A qué dirección le mandarían? Si quieren. A broadcast. Multicast en capa 3 es broadcast en capa 2. Si ustedes agarran una trama, y hacen una captura de tráfico del protocolo SPF, van a ver que en capa 3 van a ver una dirección 224 y en capa 2 van a ver broadcast. Por eso yo les hacía el comentario de que para las redes wireless el broadcast y el multicast es complicado. Claro, porque capa 2, redes wireless, capa 2, el broadcast y el multicast es lo mismo. Termina siendo mensajes de broadcast. Entonces, en redes acá, cuando hagan diseño de redes, las VLAN de wireless van por un lado, las VLAN de cableado van por otras. Acá sí es donde hay el HCP, porque el usuario sí es móvil. El usuario sí viene, se conecta, viene, apaga, prende la PC, viene, se conecta al wireless, se desconecta del wireless. Entonces, acá sí hay HCP. DBZ no hay HCP, todo IP fijo estático, con una buena documentación de qué IP le van a colocar a cada equipo. Acá DHCP, ¿cierto? A lo que venga. Acá es donde empieza a tener sentido todos estos aplicativos de IPAM. Ya que la semana pasada les comenté de esto de los IPAM. Sí. Bueno, acá tiene sentido el tema de los IPAM. Como tengo mucho movimiento, me interesa saber cuáles son los IP ocupados. Entonces, los software de IPAM acá tienen mucho sentido. Y en la parte de servidores, a elección. ¿Puede o no haber HCP? Puede o no tener implementado HCP en la red de servidores. Pero esto también queda claro que unas cosas son la red de servidores privados y otras cosas son las redes de servidores públicos. Van por separados. No podemos dejar en la misma VLAN los servidores internos a los servidores externos. Servidores externos van en una VLAN, servidores internos con servicio interno van por otra VLAN. ¿Queda claro hasta acá? Temas de diseño. Ya estuvieron hablando con Fretes, estuvieron arrancando a implementar un Active Directory. Perfecto. Una de las cosas que Active Directory no puede pasar con Active Directory, ¿cierto? O es muy complicado, ¿cierto? Es cambiarle el IP al controlador de dominio. Es más sencillo instalar un nuevo controlador de dominio que cambiarle el IP al actual. Es más, quieren cambiar el IP actual al controlador de dominio actual, colocan otro servidor, lo asuman al dominio y donde baja el viejo. Es la forma más sencillo. Cambiarle el IP a un controlador de dominio actual corriendo es un perno. Perdón el vocabulario, pero es complicadísimo. Entonces, algo que ustedes tienen que haber hecho es al servidor haberle puesto un IP. Le colocaron un IP fijo. ¿No le colocaron un IP fijo al servidor? Empiecen de vuelta. ¿Puede resetear mi máquina? Bien, vamos por parte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es Active Directory? Ahí está, vamos a aprovechar ahí. ¿Qué es Active Directory? Controlador de usuario y grupo. Si yo digo Word, ustedes me dicen procesador de texto. Si yo les digo Excel, ustedes me dicen planilla de cálculo. Si yo les digo Firefox, ustedes me dicen un cliente web. Si yo les digo Active Directory, ustedes me dicen un administrador de directorio. Un directorio activo. Son como carpetas, son ¿sí? Para gestionar los recursos. ¿Para qué? No, para gestionar. ¿Cuál es la categoría de software? Hay una categoría de software. O sea, si yo te digo OpenVPN, me decís VPN. Si te digo FileZilla, me decís cliente de FTP. Si te digo no sé, WhatsApp, me decís cliente de mensajería. O sea, hay una categoría. Hay una categoría de software. O sea, todos los software hay categorías. O sea, los productos, ¿cierto? Están dentro de alguna solución.
¿Cuál es la categoría donde está Active Directory? ¿No? ¿Hay una categoría de software de gestión de grupos? Eso me suena más a una tarea administrativa. No, administración me suena más a una tarea administrativa que una categoría Administrador de redes. ¿Alguna vez he escuchado hablar de una categoría de software que se llama administración de recursos? Sí. En mi cabeza hace 30 segundos. Servidor de identidades. La función principal, el software, la categoría, ¿cierto? En donde entra Active Directory, es un servidor de identidades. Ese servidor de identidades maneja todo lo que es la parte de identidades y recursos. Claro, cuando ustedes metan la máquina al dominio, cuando ustedes metan a una computadora al dominio, van a ver que el Active Directory le da una identidad a la computadora. Hay un objeto llamado PC Pablo. Esa PC Pablo tiene un identificador único, como lo tiene el User ID, ¿cierto? Como tengo el User ID 1000 en mi número de usuario, también las computadoras reciben un identificador único. Y el hecho de que después se puedan definir permisos y quién puede hacer qué cosa sobre qué cosa, ¿cierto? Es porque todo es identidades. Lo que hace en la categoría de software, la solución que viene a prestar Active Directory es identidades. Y también me permite, claro, ubicar los recursos dentro de la red. Para ubicar los recursos de la red, utiliza DNS. Entonces, ustedes, por eso cuando desplegaron Active Directory, les desplegó un DNS, les pidió una zona DNS, porque para ubicar los recursos se utiliza un servidor DNS. Bueno, el servidor raíz DNS, ¿cierto? Ya tiene el IP que tiene la máquina de ustedes del controlador de dominio. Y eso es lo que no puede cambiar. Ese es lo complicado de cambiar. O sea, ese es el problema dentro de todo esto. Entonces, ¿por dónde tienen que arrancar? ¿Por dónde tienen que arrancar de todo esto? En la aula virtual hay un trabajo dirigido, enunciado, para que tengan una guía de lo que tienen que hacer. Básicamente tienen que agarrar una red clase C, una red IP clase C, la tienen que subnetear. Hay 2 o 3 reglitas de subneteo, o sea, la red de MZ 1/29, la red de servidores 1/28 y la red de LAN no me acuerdo de cuánto. O 29/29, 28, algo así. Simplemente de molestos y para practicar subneteo. O sea, 3 subredes, 3 rango de direcciones, o sea, perdón, 3 tamaños de redes, y configurar toda la parte de networking. Toda la parte de networking del router, ¿cierto? La parte del router, activar el reenvío de paquetes, configurar el DSP de la red LAN, ¿cierto? Y IP estático en los equipos de la DMZ y en los equipos de la red LAN, de los servidores, perdón. Eso es lo que tendrían que hacer para hoy. Ese es el objeto de hoy día. ¿Promo seguridad o sistema operativo? No, sistema operativo, perdón. Todo sistema operativo. ¿Promo o en aula? El enunciado está en el sistema operativo, actividad 0405. La parte de... Prognos, eso es Prognos. La idea de esta semana es dejar funcionando el Prognos y que repasemos la parte de servicio y de configuración de redes, ¿cierto? Acá. Digamos, por eso hoy día es networking y la semana y el jueves va a ser servicios. En seguridad repasamos networking, en sistema operativo vamos a repasar servicios. Todo esto lo levantamos en Firewall. Todo esto lo levantamos. Ya, el equipo del Firewall eso lo levanté a todos. Ya el equipo levantado. ¿Puedo poner la contraseña del usuario? No, yo sí. Mandame por Telegram si hay alguno que quiera resetear el servidor, me manda por privado, por mensaje de privado, el número del server y se lo reinicio. El firewall tiene usuario Ubuntu, clave Ubuntu. La primera vez van a tener que acceder por la consola del Prognos, y les va a pedir cambiar la clave. O sea, la clave está vencida,
¿cierto? Por lo cual ustedes cuando tengan que ingresar les va a pedir que cambien la clave. Profe, ¿en dónde estaba la dirección para ingresar al...? ¿El próximo? Sí. Pues en las otras actividades salía... Pero te levantaste. Claro. Ah, bueno, no, pero es el... No, sí, en pero este tampoco entra. Ahora está pagado eso. Ajá. Ese servidor ahora está pagado porque tuve que dejar recursos para que tengan de trabajo. Estamos cortos de recursos. Lo que sería el router sería nuestro firewall. Exactamente, Brutal Firewall, exactamente. Le ponemos alguna luna. Ubuntu. Usuario en el... Y le ponemos ahí la que queramos. Exactamente. Igual, siempre te da el Linux, cuando te pide cambiar la clave, ¿cierto? Tienes que agregar 3 claves. La vieja y 2 veces la nueva. O sea, vas a poner Ubuntu, te va a volver a pedir la clave vieja y te va a pedir la que vos quieras, que sea segura. Estamos en seguridad, que es una clave segura. ¿Y si la queremos volver a cambiar? La podemos cambiar. Sí, después la puedes cambiar, porque tomando password la puedes cambiar sin problema. No, ahí. Profe, ¿por dónde se entraba el próximo? Por el Ricardo 172. A ver, pero creo que está en el grupo de redes. Esa dirección. ¿Cómo se cumple el comando para cambiar el password? ¿Cómo? ¿Cómo se crea el comando? passwd, todo junto. El comando es passwd, ¿cierto? Enter. O sea, logueado en la máquina, logueado con ese usuario. Sí, sí. passwd, enter. Te va a pedir la clave vieja y 2 veces la clave nueva. Paz, con 2 meses. Pass, tabulado, ¿tenés una tabla? Pass, tabulado. A ver, 2 meses. Ya lo digo. Increíble, pero ahora inició normal el VPN, así que No, hay que aprovechar por eso que anda. puse este y ahora hay que cambiar porque tenemos que poner ya más seguro. No, profe, no me deja entrar. Por VPN, se llaman entonces por VPN y te paso la... .172.22.72. Acabo de ingresar y solamente anda, parece que por... Local. Y no, por... Tenme la pregunta que mandé por Telegram. ¿Qué hace el comandito ese que les puse? No lo vi. Pero eso fue la semana pasada. A ver. Con la primera parte, revisa que el script esté bien. ¿Qué? Que digamos que el código esté bien. La sintaxis de configuración, el archivo de configuración. Con el segundo, lo relegue. No, con el Ubuntu. Perfecto. ¿Y qué hacen entonces todos juntos? Si no está bien, como tiene LAN, no pasa. Y si está bien, lo levanta. Exactamente. ¿Qué sucede? Típico. La mayoría de los problemas pasan por error humano. Entonces es una muy buena práctica, antes de reiniciar un servicio, verificar que el archivo de configuración está bien. O sea, cada vez que ustedes entran a configurar un servicio, en este caso, estaba terminando de configurar el Nginx, entran, configuran, o sea, abren el editor, configuran el sitio, antes de reiniciarlo, verifican que la configuración está bien hecha. ¿Y por qué? Porque le faltó un punto y coma, le faltó un espacio de más, se olvidaron de cerrar un corchete. Error humano es lo más común del mundo. Entonces, primero verifican la configuración, ¿cierto? Que la sintaxis de la configuración esté bien y después reinician el servicio.
Si ustedes reinician el servicio, o sea, están corriendo el servidor está corriendo, está recibiendo clientes, está recibiendo peticiones. Eso que ustedes estaban viendo ahí es un carrito de compra de una empresa que factura, pero millones por día. O sea, es más, está rondando los 19 millones diarios la facturación de ese sitio. Está facturando un montón. Si ustedes le pifian, reinician, se cae el servicio y se caen todas las compras. O sea, no pueden cometer el error de que porque le faltó el punto y coma se caiga el servidor web. Entonces, primero, siempre verifican la configuración y si la configuración está bien, lo reinician. Claro, lo pueden hacer en dos comandos, nginx-t, enter, verifican que está todo bien y si está todo bien, hacen el restart o el reload, ¿cierto? O todo junto en un solo comando. Un comando, ampersand, un comando, lo que hace es, si el primer comando termina bien, ejecuta el segundo comando. Entonces, claro, eso ya está, lo ejecutan de esa forma, ¿cierto? Y si la configuración está bien, regresa el servicio. El primer comando, ampersand, y el segundo. Exactamente, el ampersand, lo que es el i. Si termina bien el primer comando, ejecuta el segundo comando. Entonces, solo intenta reiniciar el servicio si la sintaxis está bien. Profe, ¿y por qué, digamos, funcionaría el mismo si la el start apaga y arranca, por lo cual todas las sesiones TCP se caen, por lo cual las sesiones, las copias se caen. En cambio el reload lo que hace es todas las conexiones abiertas las mantiene con la configuración vieja, todas las conexiones nuevas las abre con la configuración nueva y a medida que se van cerrando esta termina de matar todo lo viejo y queda solamente lo nuevo. El reload no se pierde ninguna conexión establecida. El restart sí, el restart la mata y después la arranca. Esa es la diferencia. Hay otra profe. La veo que el HTTPS. Y el usuario era el documento. Sí, el CR, el usado especial y el número de documentos. ¿Pero no estuviste recién haciendo la actividad? No. Lo hice, pero lo hice con esta computadora. Remoto a mi otra computadora. No, esta práctica te recomiendo que la hagas acá porque la nota es terminado todo configurado. Ah, pero que el profe no me hizo abrir el VirtualBox con el Windows Server. Si quieres hacerlo en tu máquina, hacerlo todo en tu máquina, pero después tenés que hacerlo todo de golpe en el coso. ¿La contraseña? ¿También? Igual. La nota para el primer examen, ¿cierto? Tenés que tener todas las prácticas terminadas y presentadas en el laboratorio. Él las puede hacer en tu máquina, hacerlo donde quieras, pero para ese día tenés que estar todo recargado y reconfigurado. Pasa que justo lo debe haber dicho el profe cuando me fue a buscar un cargador para la compu. No me deja loguearme, profe. Pasarme por privado. El inicio del Telegram. Por privado. El único privado que hay. Ahí le envío el Telegram. ¿Y tienen el sistema, profe, con el Windows Server? CE 35 87 76. Sí. Muchos 7 tienen.
Lo que se llama el ámbito. El ámbito. ¿Inglés? No, ámbito. Es el tipo de cláusula. Ahora sí. Bueno, estoy prendo las máquinas. Estoy prendo la máquina. Si alguien tiene el firewall apagado, me avisa, se lo enciendo. Bueno, profe, la primera vez que veo esta cosa, ¿me explica qué es lo que estoy viendo acá? ¿Lo vimos el año pasado también? No, yo no vine el año pasado. En esto. Fíjate lo que dice el 42. Y para empezar a hacer todo el diseño del código se lo va a llevar. La parte del Word, el router, del file, el enunciado que dice y la tabla, una tablita, y después abajo de un detalle, un segundo por favor, un detalle, tengan en cuenta que la idea que ustedes, la idea de toda esta práctica es que ustedes configuren la empresa de ustedes. O sea, es una empresa. Básicamente, si nos ponemos a jugar con el enunciado, podríamos llegar a decir algo así: han sido elegidos como administrador de una empresa, bla, bla. Aquí viene todo esto. Todas las configuraciones que hagan, persistentes. O sea, si apago el equipo y lo vuelvo a encender, la configuración tiene que estar igual ahí. O sea, nada on the fly, nada de configuraciones de memoria. Todas las configuraciones persistentes. Y a su vez, todas las configuraciones hagan copia de seguridad. Porque la máquina se puede romper, porque ustedes pueden meter un dedazo y les puede pasar algo. Entonces, es una buena práctica que vayan haciendo copia de seguridad de todos los archivos que van haciendo, van modificando. Todas las configuraciones persistentes y copia de seguridad de todas las configuraciones que hagan. Una buena pregunta: ¿cómo le bajamos los archivos de un protocolo? Si te conectás por VPN, podés entrar por SSH al firewall. Y ahí lo puedo copiar. El IP que te da sobre la red pública, el IP que te da el firewall sobre esta red pública es alcanzable vía VPN. Vos vía VPN, cuando te conectás VPN, llegás hasta esa red pública. Cuando levantás la VPN, hasta esta red pública vos llegas, hasta este IP vos llegas. Entonces por cualquier cliente de SSH vos podrías entrar por VPN, por SSH hasta esa máquina, y después con SSH, con reenvío de puertos, con forwardeo de puertos, podrías entrar por escritorio remoto a las máquinas Windows que tenés acá adentro.
¿Qué pasó? Mira, el que no sabe subir acá, por lo menos que haga para... ¿Todos tienen más o menos claro por qué es lo que tienen que hacer? ¿Todos están trabajando? ¿Alguna duda, consulta? ¿Por dónde empezamos? Tengan en cuenta dos detalles, dos temas importantes con respecto al diseño de redes. Así como hay rango de direcciones privados, hay dominios DNS privados. Entonces, todo lo interno, todo lo que haga el interno rute hacia adentro de sus redes, ¿cierto? Siempre va con direccionamientos y nombres privados. O sea, le van a levantar una red interna, va con IP privado. Va a ser clase A, clase B, clase C, la que ustedes elijan, pero privados. Ustedes ya deberían saber, lo que pueden averiguar, cuáles son los rangos de la clase A privado, clase B privado y clase C privado. Y por otro lado, este dominio punto local, por eso lo del punto local, el punto local es uno de los 8 o 10 nombres reservados para trabajar en forma privada. Los más comunes, punto local, punto corpo, punto LAN. Esos tres son nombres de dominio reservados para el local. Esos no son dominios públicos, sino que son nombres de dominio privados para usar internamente en las redes privadas. Entonces, cuando vayan a levantar algo interno, utilizan números privados, nombres privados. ¿Estamos? Nombre público que sería punto A. Exactamente, todos los que dependen del ICAM. Todos los nombres que dependen del ICAM, por ejemplo, todos los que son .país, .com, .net, todos esos son nombres públicos. Es una mala práctica que vos agarres y pongas en la red interna tuya algo así como vaga.com.ar y configures ese nombre en el usuario de DNS. Eso es una mala práctica, porque en realidad, cuando si te quieras comunicar para afuera con el dirección real, no vas a poder. Y pasa lo mismo con las redes públicas. Si vos de casualidad, ¿perdón? Y que malo, vi el otro día, una red privada configurada con el IP 193.0.0. O sea, 192.169. 192.169.00. Eso es un rango de IP público. Cuando se quieran comunicar con el real público que está afuera, si alguna vez tienen que comunicarse con ese IP público, nunca se van a poder comunicar. Son servicios que nunca van a poder acceder, porque lo va a intentar rutear en forma local, igual que el DNS, lo va a intentar resolver en forma local y nunca va a ir al real que está afuera. Entonces, eso se produce un solapamiento, un conflicto.
Sí. Ah, por supuesto que no. Muy bien. Tengan en cuenta un detalle. Ejercicio. Presta atención 30 segundos. Ejercicio mental, no es complicado. Está bien. Pregunta básica. Sí, pero en el diagrama no dicen. Y sí, es verdad, en el diagrama no lo dicen. ¿Cierto? Pero ustedes tienen acceso al hipervisor. En el hipervisor vas a ver que una placa de red dice esta placa de red está en esta VLAN. Y te vas a otra máquina virtual y te dice esta máquina de red está en esa VLAN. Entonces, vos lo que no vas a saber, ¿cierto? Qué placa con qué placa, pero sí sabes que la placa de red que tiene la Mac que termina en F6 está en la misma VLAN que el servidor controlador de dominio. En la práctica también se puede hacer de la misma forma. O sea, te vas al hipervisor, si tenés acceso al hipervisor, hasta en el hipervisor te va a decir a qué VLAN está conectado y con qué equipo se va a ver en esa VLAN. Igual, lápiz primero y lápiz después. Presta atención 30 segundos, por favor. Por favor, presta atención 30 segundos. Algo que, si no se los he dicho, se los voy a empezar a decir mucho este semestre. Este semestre es muy probable que me lo escucho decir muchas veces. Se puede construir una churrasquera sin un plano, no se puede construir una casa sin un plano. Se puede construir una churrasquera sin un plano, no se puede construir una casa sin un plano. Antes de meter mano, antes de configurar nada, ¿cierto? Lápiz y papel. Eso es lo que diferencia a un profesional, ¿cierto?, de un verdulero. Es más, perdón, los verduleros estaban con el papelito y anotan todo también. O sea, ni siquiera. O sea, no llegan ni a verduleros si no anotan las cosas, si no anotan nada, ¿cierto? No llegan ni a verduleros. Porque los verduleros tienen el papelito, anotan todo. Es más, muchos primero sacan la cuentita de papel y después la dicen. Entonces, primero lápiz y papel, primero diagrama, primero plano, primero documentación. Configuran, tenían eso y recién ahí saltan a configurar los equipos.
Hasta que no tienen cosas en el plano, hasta que no tienen el diseño de lo que quieren hacer, la distribución de los recursos que quieren hacer, no meten mano. Eso los propietarios profesionales. Soy un profesional, Por lo menos vas encaminado. Es un requisito para ser profesional, pero no por eso ser profesional. Pero sin eso no se puede. Sin eso no se puede hacer. ¿Pero qué tiene que hacer el código? Puede ser que no se pueda acceder al Puede que esté apagado. Si lo tienes apagado, lo sabes. Ahí. Se queda ahí. Bueno, la privada es de la zona Profe, una consulta. Hemos creado la máquina en la mandamos mensajitos con el número de la máquina de la pregunta. Profe, esto tiene que ver con lo, o sea, tenemos que usar algo parecido a lo que hicimos en la clase anterior. Vamos para eso. No la suya, sino la de fletes. ¿O no? No, está en networking. Vas a tener que configurar la parte de red de un laboratorio. Tienes que hacer andar la red de un laboratorio. No, acá Leo, acá lo que tenés que hacer es toda la parte de networking, de redes. Todo un repaso de redes. Tenés que hacer andar la red del La laboratorio. otra consulta era en la otra PC que tenemos que hacer lo de la clase de fletes. ¿Lo de fletes era o fletes? Porque no, por lo menos yo no vi que ingresáramos al pro. Bueno, lo de fletes era fletes. Hoy, ahora ya, pero no hay otro día para recuperar, para hacerlo de hoy, lo de hoy no hay otro día. Preocupate por networking, preocupate por hacer eso, porque ya no, yo el jueves doy por sentado que la red va a quedar funcionando. Yo doy por sentado que hoy día esta red sale funcionando y no tiene ningún problema. Entonces, hoy día concentrate en networking, en repasar redes o aprender redes. Hoy día ese es el objetivo. La barra primero empezamos a Siempre se acomoda de mañana, pero Había un comando para preguntar a la red y era
IPEA, pero eso es para ver los dispositivos, claro, router, pero para saber cuáles son las IP asignadas, no para saber la IP de la red, sino las IP asignadas a dispositivos a house. Vos tenés que por eso tenés que hacer su meter. ¿No era Juan? Entonces, no me acuerdo. Toma nota que va a estar entre usted y la otra que va a Yo sí. Y si no, lo voy a poder tirar de... Si vos tiras un computador, no te va. No, de hecho... Sí, entonces yo tenemos... Bueno, ya te van a ganar. Sí, parado acá. Va a aceptar, ¿no? Se lo tiene instalado. Por eso no me dejó, pero lo tiene. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste acá en la hoja? No,
Profe, consulta. Es un quilombo cambiarle la escuela clínica. Cambiarle la máscara de red. Cambiarle solo la máscara de red. Ahí no hay problema. O el directo en el Windows, como si no hablan directo y se llama 24. Ahora es a 28, que tengo que bajar. Si te cuadra el sujeto. Sí, pero el problema es el tema del DNS en un montón de lugares queda registrado el IP. Eso es lo que te queda de cambiar el IP. Pero no, la máscara no tiene problema. Gracias, profe. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Terminó con lo que configuramos el tema? ¿Le puedo poner el crédito que ya está? Y sí, se lo no, ahora explicándole la importancia de la... Sí, pero lo que no entendí cuál es. O sea, se rompe este directo. O sea, en realidad no es que se rompa, sino que cuando vos le preguntes por DNS dónde está el controlador de dominio, te va a mandar a otro lado que no existe. Voy a tener que andar aquí. No, vas a tener que reinstalarlo. O reinstalás la máquina entera o reinstalás el Active Directory. Vamos sí, cuando la cambie. Presten atención un segundo, por favor. Presten atención un segundo. Recuerden que el comando ifconfig y el comando route, ¿cierto? Hace 15 años se dejaron de usar. O sea, si lo siguen usando, van 15 años atrasados. O sea, desde que el kernel 2.0, hoy ya vamos en el 5 y pico, casi 6, kernel 6, en el kernel 2.0 ya apareció el comando IP. Desde entonces ya se sabía que el ifconfig y el route muere. O sea, hace más de 15 años que esos comandos son viejos. ¿Pueden seguir usándolos? Sí, pero ya en las próximas versiones, es más, en las versiones nuevas, en Ubuntu 24 no está instalado el paquete de ifconfig. O sea, no está instalado, no viene instalado, porque ya hace 15 años que es viejo el comando ifconfig. O sea, IP route, IP address, IP link, IP, o sea, todo el comando IP. Esos
El comando ifconfig y el route y el ARP es lo viejo, es de la época del kernel 1.0, de cuando en el año 95 surgió Linux. ¿Cuál es la equivalencia a ARP? IP vecinos, neighborhood. IP neighborhood. Profe, ¿cómo podemos achicar el tamaño de todo el texto del terminal? No usé la consola del programa, conectate a SSH. Y ahí con control menos la chicas del tamaño de la letra. La consola del programa, que es para entrar, hacer algo chiquitito y salir. Es la consola de emergencia. Es la consola de emergencia, la del programa. ¿Qué documentación has buscado al respecto, sabiendo que esto es un Ubuntu 22.04? Documentación. ¿Pues? Ubuntu 22.04. Siempre. Siempre. Los problemas están dividiendo